¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a comentar sobre estas sorprendentes declaraciones de la magistrada del Tribunal Constitucional, y me estoy refiriendo a la doctora Luz Pacheco Zerga ante un periodista de RPP con respecto a tres aspectos. El primero es sobre la resolución que tiene que ver con el caso Cócteles de Keiko Fujimori respecto al abogado Arsenio Oré. También vamos a comentar sobre la pensión de Alberto Fujimori y cuál es la opinión que tiene la magistrada. Finalmente, cuál es esta opinión de la magistrada respecto a la ley más conocida como Ley de Impunidad de Amnistía, recién promulgada por el Congreso de la República. Quédate para el desarrollo. Pero sí podría servir para otros abogados que, como Arsenio Oré, también han sido acusados de amedrentar testigos, no porque algunas acusaciones de ese tipo han tenido, ¿no? Sí podría servirles. Probablemente es donde hay la misma razón y el mismo derecho. Por ejemplo, Juliana Loza, que es su abogada titular, podría, aplicando ese principio, ¿no? Misma razón, mismo derecho. Bien, amigos, antes de comentar lo que dijo la doctora Luz Pacheco Zerga, quisiera dejar en claro algo. Al abogado Arsenio Oré, que es un abogado reconocido y que también tiene un estudio jurídico reconocido, se le imputa haber influenciado, hasta amenazado a testigos para que emitieran una falsa declaración ante el fiscal Domingo Pérez. Domingo Pérez, al advertir este tema, denuncia a Arsenio Oré, y hasta aquí viene el tema del conflicto, porque él, al denunciar, no puede llevar el proceso, o sea, seguir la investigación, toda vez de que se convertiría en juez y parte. Entonces, él lo que debió hacer, y esto lo comparten también muchos juristas, también reconocidos, debió llevar otra persona, otro fiscal, la investigación. Y es por eso que tiene un talón de Aquiles aquí el tema del juicio Keiko Fujimori, porque parece de que Domingo Pérez no ha llevado bien la parte procesal y ahorita está que le pasa la factura en este tema. Por lo tanto, el TC ha emitido una resolución donde expone esta situación y le declara fundado el amparo que presenta Arsenio Oré, dejando nulo lo que actuó Domingo Pérez, y también la resolución, en este caso el fiscal superior Rafael Vela, respecto a ese tema, ¿no? Y el TC declara fundado la demanda de amparo de Arsenio Oré, y en el segundo artículo declara nula la disposición tal de fecha 7 de enero expedida por Rafael Ernesto Vela Barba en calidad de fiscal superior. Entonces, en este caso también ordena la resolución la renovación del acto fiscal superior nulificado, debiendo observar los fundamentos de la presente sentencia. O sea, anula lo actuado tanto por Domingo Pérez y por el fiscal superior Rafael Vela Barba. Entonces, en este caso, bien, amigos, ahora sí vamos a comentar las declaraciones de la doctora Luz Pacheco Zerga, y es que el periodista que la entrevista de RPP le menciona de que esta sentencia del TC podría beneficiar, por ejemplo, en este caso, la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Y es que también, amigos, en la sentencia que les comento, hay un aspecto importante a resaltar, como es que el TC refiere a que para los abogados de los imputados, si se les va a allanar su estudio jurídico, tiene que haber una orden judicial expresa y explicar qué cosa se va a allanar. ¿Por qué? Porque a Arsenio Oré se le había encontrado documentos que supuestamente vulneraban o habrían vulnerado el secreto profesional. Les explico. Cuando una persona recurre hacia un abogado, lleva pues documentos, lleva medios probatorios que tienen que estar protegidos por el secreto profesional. El abogado no puede ventilarlos. Y si viene un allanamiento y empieza a buscar y encuentra cosas de que estaban protegidos por el secreto profesional, entonces no se podría, en todo caso, sacar a la luz o investigar sobre esos aspectos encontrados. Y es que el TC deja claro que para los abogados, y así en general, ¿no? Cualquier abogado en imputado tiene el deber de guardar el secreto profesional. Por lo tanto, los allanamientos tienen que ser específicos. No pueden llevarse todo lo que se encuentre, ¿no? Eso se refiere la sentencia del TC.
Bien amigos, como un comentario particular, además de Juliana Loza, que es la abogada de Keiko Fujimori, también se podría beneficiar, por ejemplo, el abogado de Dina Boluarte, que es Mateo Castañeda, porque también recuerdan de que a Mateo Castañeda se le allanó su domicilio, y recuerdan que se le encontró pues un arsenal de armas, etcétera, también documentos. Por lo tanto, también podría, digamos, aplicar esta sentencia del TC para que los efectos de ese allanamiento pudieran quedar de una manera observados, ¿no? Y se preguntarán ustedes, pero no, pues esta ley no es retroactiva. No olviden de que en el derecho penal se puede uno allanar o puede acogerse, perdón, a la ley más beneficiosa. Entonces, todo lo que se está ahorita generando, la normativa, los imputados pueden, según su conveniencia, se pueden acoger a la norma que está saliendo, la norma calentita, ¿no? Por así decirlo, se pueden acoger según su conveniencia. Y por último, lo que comenta la doctora Luz Pacheco Zerga, ¿no? Le da la razón al periodista. Dice, sí, bueno, si hay iguales razones, dice, hay igual derecho. O sea, le dice prácticamente, es indirectamente, pero es muy directa, si es que hay más abogados que tienen el mismo problema, entonces, a iguales razones, tienen igual derecho. O sea, lo que le estaba comentando, pueden, digamos, ampararse en la sentencia del TC última que ha salido. Bien, en segundo lugar también el periodista le pregunta sobre esta ley de amnistía o ley de impunidad, también más conocida como ley de impunidad, la cual no fue observada por el Ejecutivo, ¿no? Pudo Dina Boluarte observarla, pero no lo hizo, la regresó al Congreso para que la aprobara el Congreso. En ese sentido, le pregunta el periodista, ¿qué opina sobre esta, si es ajustada a derecho, aunque no está ahorita en revisión por el TC, pero podría estarlo. ¿Y qué responde la magistrada Luz Pacheco Zerga? Escuchemos lo que responde. De derechos humanos, porque con esta promulgación por el Congreso de la ley que declara que los delitos de derechos humanos sí son prescriptibles antes del 2002, esto para la Corte Interamericana al menos ya significa un desacato. Y para ellos también lo de la liberación de Alberto Fujimori implicó un desacato. ¿Esto les ha llevado a ustedes a hacer alguna reflexión? Claro, indudablemente. A ver, respecto a la prescripción de los delitos de lesa humanidad, lo que está clarísimo en nuestra Constitución es que ninguna ley penal tiene efecto retroactivo, solamente si es beneficiosa para la persona, ¿no? Entonces, lo que se ha establecido, tengo entendido en esta ley, es que a partir de que sea desde el año 2002, me parece que es que se confirmó lo del Estatuto de Roma, es que ya en el Perú se reconocen este tipo de delitos. Lo que haya habido antes no se podía tipificar porque no sabe nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, lo que ha dicho la ley es recordar lo que ya estaba previsto o establecido, no es que haya creado algo nuevo. Quienes son partidarios de la imprescriptibilidad total, por llamarlo de alguna forma, hablan de la tradición, del jus cogens, del derecho común, de la gente que está reconocido, recogido, no puesto en códigos, pero que firmar este tratado implicaba, digamos, casarse con esa tradición, ¿no? Y esto lo dicen todos los funcionarios del sistema interamericano. Claro, es que como donde hay dos abogados hay tres opiniones, dicen. Bien amigos, un poco sorprendentes y lamentable las declaraciones o opiniones que emite la doctora Luz Pacheco Zerga respecto a este tema. Y más bien es el periodista quien le hace una introducción al derecho internacional, porque aplica los términos jurídicos de jus cogens, que significa pues el tema del derecho de costumbre, derecho reconocido de manera internacional, y que todos los países no tienen por qué contradecirlo, porque se supone que si me estoy adhiriendo a ese tratado, debo yo aceptar ciertos principios, ¿de acuerdo?, y condiciones del tratado. Y la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad era un tema de una categoría jurídica, un principio de esos tratados. Entonces, no podría la doctora Luz Pacheco alegar, y si ustedes escuchan, es casi idéntico el comentario o la alegación es idéntica a los congresistas propulsores de esta ley, ¿no? Es como que escucháramos a Fernando Rospigliosi
comentando, ¿no? De que la ley penal no es retroactiva y que a partir del 2002 para adelante recién se podría, digamos, castigar a una persona por lesa humanidad, y para atrás de 2002 no se podría. Por lo tanto, 2002 para atrás todo prescribe. Entonces, esa misma argumentación la tiene la doctora Luz Pacheco Zerga, lo acaban ustedes de escuchar. Eso quiere decir de que si habría, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, ya sabemos cuál sería la respuesta del TC. ¿Se imaginan? La respuesta no podría ser que se declarase inconstitucional esa ley, más bien declararía de darse eventualmente una acción de inconstitucionalidad de esa ley, el TC la declararía infundada, ¿no? Según los argumentos que venimos escuchando. Finalmente, amigos, escuchemos qué es lo que dice la doctora Luz Pacheco Zerga respecto a la pensión de Alberto Fujimori, que ahí al menos se está salvando, porque escuchemos lo que dice la doctora. Dice que quiere ser candidato presidencial, que quiere una pensión. Vemos que no está cerrando heridas, sino que está abriendo algunas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que eso le merece? A ver, hay dos aspectos. En lo jurídico, la decisión que tomamos era la que correspondía. Sigo pensando que hicimos lo correcto. Había una decisión del Tribunal Constitucional, nosotros no dimos el indulto, ya había sido dado, lo que nos correspondía era ejecutar la sentencia. ¿Y por qué la teníamos que ejecutar a pesar de que estaba esta invocación o esta resolución de la Corte Interamericana que decía que si se indultaba a este señor y quedaba en libertad, se vulneraba el derecho de acceso a la justicia, ¿no?, de las víctimas de Villarrosa de Altos y La Cantuta? Pero eso me parece a mí algo que no tiene mucho sentido, porque si se va a afirmar que cuando indultan a alguien se está negando el acceso a la justicia de aquel que fue víctima, de esa persona que estuvo en la cárcel, entonces no habrá indultos. El indulto trae consigo que aquella persona que ha cometido un delito se le remite la pena, la condena, pero sigue siendo un delincuente, indudablemente. Eso que usted dice es bien importante. Entonces, claro, usted sí es partidaria de esta lectura del indulto, que el indulto perdona la pena, pero no el delito. La condena. Claro, o sea, Alberto Fujimori sigue estando condenado. Indudablemente, además, no está rehabilitado, no ha pagado él la... No está rehabilitado, por lo tanto, la pensión no le corresponde. Yo no sé si llegará al TC, pero 2 más 2 son 4. Bien, amigos, respecto a las declaraciones de la doctora Luz Pacheco Zerga respecto a la pensión vitalicia de Alberto Fujimori, empieza respondiendo el periodista respecto a por qué se indultó a Alberto Fujimori si la Corte Interamericana había señalado de que no podía indultar, o que si se indultaba a Alberto Fujimori se vulneraba el derecho a la justicia de las víctimas en este caso, ¿no? Y bueno, la doctora Luz Pacheco responde de una manera aceptable respecto a que si la Corte dice de que al indultar a alguien se estaría vulnerando derecho a la justicia de las víctimas, entonces dice, ¿para qué existe la figura del indulto? Creo que hasta ahí, cierto punto, es aceptable esa respuesta. Pero también le comenta el periodista respecto a que si Alberto Fujimori puede hacer el cobro de la pensión vitalicia, de que el indulto es el tema de suspende la pena, acorta la pena o deja sin efecto la pena, pero más no exime de responsabilidad y no declara inocente. Y dice que los que se le indulta siguen siendo culpables. Dice que son delincuentes. No dice de Alberto Fujimori, pero habla en general. Son delincuentes. Entonces dice el periodista, entonces usted es la que recoge, ¿no?, el criterio de que aquellos que dicen de que la amnistía sí perdona todo los delitos, ¿no?, los exime de responsabilidad, mientras que el indulto no. Solamente el tema del indulto es respecto a la pena. Es por el tema humanitario. Y sí, dice la doctora, es eso. O sea, solamente se le perdona la pena, o sea, sale de la cárcel, pero sigue siendo responsable, sigue siendo condenado. Y eso lo enfatiza bien el periodista. ¿Es un condenado? Sí. Y todavía termina indicando, entonces, el tema de la pensión vitalicia es ilegal, ¿no? Y le responde, la periodista, bueno, no sabría, pero 2 más 2 es 4. O sea, como diciendo, es algo tan claro, la frase 2 más 2 es 4,
es que no tiene dudas. Es algo tan manifiesto. En el caso de Alberto Fujimori, si él fue indultado, o sea, es condenado, es culpable, no podría recibir la pensión vitalicia. Entonces, eso está más claro que el agua, por más de que ciertos juristas indiquen lo contrario. Bueno, amigos, creo que en realidad estas declaraciones de la doctora Luz Pacheco Zerga, bien amigos, luego de escuchar estas declaraciones de la doctora Luz Pacheco Zerga, nos quedamos preocupados en el sentido de que ya tendríamos ciertas respuestas ante eventuales acciones de inconstitucionalidad respecto de repente al fiscal de la nación, a cierto número de ciudadanos, ante ciertas leyes que van en contra de la Constitución, que son ilegales, ¿no? A todas luces, ya tendremos ciertas respuestas por parte del TC. No olviden de que el TC se ha mostrado muy allegado al tema del Congreso, ha demostrado, recuerdan estas acciones competenciales, el TC ha demostrado que está de acuerdo, digamos, con los argumentos del Congreso. Y bueno, lo comentaba hace poco un periodista, de que el Congreso legisla, pero el que interpreta las leyes es el Poder Judicial. Así que tenemos que estar atentos, alertas y sobre todo, insisto, la solución a toda esta problemática, a toda esta incertidumbre, la tenemos nosotros cuando tengamos la oportunidad de emitir un voto consciente, un voto responsable, que no nos suceda lo mismo de siempre, ¿no? Votamos por votar, decidimos en la cola de votación, ahí decidimos, no, tenemos que tener un voto informado, consciente, para poder tener cambios sustanciales. Bien amigos, si te ha gustado este vídeo, regálame un like, compártelo y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción es gratuita, no tiene ningún costo y nos ayuda bastante a seguir investigando, a seguir estudiando y seguir subiendo vídeos parecidos. Cuídate mucho, hasta el nuevo vídeo. Hasta luego, amigos.